En un prisma de arcilla, tallado hace miles de inviernos, alguien consignó una lista de nombres y duraciones que desafían la sospecha. Reyes que reinaron durante decenas de miles de años, cifras que se estiran como una tela que no parece encajar con lo que la arqueología nos muestra después. Imagina sostener ese fragmento entre los dedos. La arcilla todavía tiene la huella de la uña del escriba, y sobre ella se lee una geometría de longevidades que parece medir no el tiempo humano, sino la distancia hasta aquello que llamaban la fuente del poder. Si abrimos esa pieza con calma, la pregunta inevitable se asoma. ¿Qué significan esos años imposibles? ¿Historia literal? ¿Metáfora ritual? ¿O algún tipo de código político que no terminamos de entender? Proponemos una hipótesis provocadora y al mismo tiempo cautelosa. ¿Y si no fueron los cielos los que se retiraron por capricho o castigo, sino la propia expansión humana, el crecimiento de ciudades, administraciones y población, la que, al multiplicar la complejidad, hizo insostenible una forma de gobierno en la que lo divino intervenía de manera directa? Esto no es una afirmación tajante, es una sugerencia que iremos desgranando, apoyándonos en textos, capas de sedimento y en las formas en que las sociedades comenzaron a escribir su memoria. Comencemos por la lista que abre este relato, la Sumerian King List. En ella, un mismo escriba, conocido por su pulso metódico, anota reyes que pertenecen a una época antes del diluvio, con reins que se cuentan en múltiplos de un número que en la tradición mesopotámica funciona como unidad grande, el sar. Un sar equivale a 3.600 años, una cifra que en la mente del tiempo antiguo sirve menos para medir segundos que para situar distancias simbólicas. De modo que cuando leemos que un rey gobernó 28.800 años, lo que tenemos ante nosotros no es una biografía en sentido moderno, sino un marcador de proporciones, proximidad al origen, intensidad de la conexión con lo alto, jerarquía cósmica codificada en números. Lo interesante no es solo la grandilocuencia aritmética, sino el patrón que la lista revela, una especie de descenso, una curva que aproxima lo inabarcable de lo antiguo a los reinos reconocibles de la historia. La misma tabla donde figuran esos monarcas antidiluvianos enlaza en otra sección con nombres cuya existencia se atestigua por la arqueología y las inscripciones, gobernantes que aparecen en sellos, en descripciones de construcciones, en contratos. Es la misma voz de escriba, el mismo soporte de arcilla, pero con dos tipos distintos de referentes, uno que mira hacia un pasado mítico y otro que comparte terreno con la realidad tangible de palacios y canales. Esa capa doble nos obliga a preguntarnos por la función de esos números. ¿Eran medios para legitimar dinastías posteriores? ¿Eran relojes simbólicos que medían la cercanía al origen divino? O algo más complejo, un lenguaje administrativo para transmitir una relación de dependencia entre lo humano y lo que llamaban los de arriba. No conviene apresurarse en dar respuestas. Es preferible notar que, dentro de esas tablillas, los años funcionan como termómetros de distancia con el cielo. Y esa distancia no es solo ontológica, es política. Poner a un antepasado a 40 zars de la actualidad no es simplemente concederle prestigio, es situar su lugar en una escala de legitimidad que, en sociedades donde la palabra divina todavía baja para confirmar un mandato, tiene consecuencias prácticas. El número es un signo de autoridad, y la autoridad, en aquellos contextos, se manifestaba no solo en los ritos, sino en la capacidad de resolver problemas de gran escala. La irrigación de llanuras enteras, la gestión de hambrunas, la coalición entre urbes bajo una misma esfera de influencia. Si la King List nos deja ese eco numérico, otro texto aclara el tipo de problema que podía llevar al límite a una administración que supuestamente dependía de lo sagrado. En el poema conocido como Atrahasis, encontramos una narrativa que, lejos de describir un castigo moral en términos absolutos, dibuja una crisis de capacidad. La humanidad hace ruido, su crecimiento se vuelve ingobernable y aquello que llamamos decisiones divinas se convierten en medidas de gestión. En algunos pasajes, la palabra que suele traducirse por ruido o clamor, rigmu o su equivalente en las versiones que conservamos, aparece como un factor determinante en la acción de los dioses. No se trata tanto de una culpa moral enumerada por capítulos, sino de un problema pragmático.
La expansión produce efectos colaterales que requieren solución. Atrahasis relata con una frialdad administrativa la manera en que los dioses enfrentan la saturación, medidas que hoy podríamos interpretar como decisiones de control demográfico o reordenamiento de recursos. El diluvio, en ese marco, aparece menos como una sentencia por transgresión ética universal y más como un intento extremo de restaurar equilibrio. Esta lectura no pretende borrar la dimensión religiosa y simbólica del texto, esos planos siempre están presentes, pero también es legítimo considerar que algunos pasajes se entienden mejor si los encaramos como documentos que hablan de gobernanza y capacidad estatal en términos que, aunque recubiertos de teología, carecen de nuestra distancia entre lo práctico y lo sagrado. Insistamos en una cautela. Cuando tocamos estas interpretaciones caemos en zonas de especulación. No podemos mostrar la mente íntima de un escriba que eligió decir ruido en lugar de otro término, ni afirmar con certeza cómo entendieron exactamente los propios protagonistas de la época la causalidad entre población y catástrofe. Sin embargo, los textos nos permiten esbozar una imagen coherente. Sociedades urbanas que crecen, infraestructuras que colapsan, decisiones que se externalizan al ámbito divino porque las herramientas administrativas humanas todavía estaban en proceso de profesionalización. Tras la King List y Atrahasis, conviene detenerse un momento y pensar en lo que tenemos hasta ahora. Por un lado, listas que articulan legitimidad a través de cifras que parecen medir la cercanía con lo alto. Por otro, poemas que describen respuestas colectivas a la presión demográfica y ambiental. Si juntamos ambos fragmentos, surge una posibilidad, que la representación de lo divino como gobernante directo fuera en su origen funcional, una forma de asegurar cumplimiento y cohesión en redes humanas que aún no dominaban plenamente la gestión compleja, y que, en el momento en que esas redes cambiaron, la propia naturaleza de la autoridad tuvo que transformarse. Si este tipo de misterios te interesa, da like y suscríbete, y sigue con nosotros mientras recorremos con cuidado estas capas de la memoria. La arqueología nos ayuda a poner pies en tierra. Cuando excavamos las ruinas de ciudades antiguas, no encontramos solo estelas y nombres, encontramos estratos que hablan de inundaciones, de abandono o reconfiguración del tejido urbano. Las capas de sedimento no cuentan la misma historia en todos los sitios, pero sí señalan episodios en los que la ciudad se repliega, en los que la arquitectura cambia y sobre todo en los que aparecen nuevos tipos de edificios, la emergencia de palacios y complejos administrativos y la proliferación de tabletas con registros que no son textos literarios, sino documentos de cuentas, contratos y órdenes. Esos archivos de barro, con su repetición de fórmulas y sellos, funcionan como el rostro silencioso de una administración cada vez más técnica. En algunos yacimientos se aprecian capas que delatan episodios hídricos, sedimentos que viajeros y arqueólogos interpretan como inundaciones y que coinciden en el tiempo con evidencias de rupturas en el orden social, cambios en la ocupación del espacio, reducción de la cerámica de lujo o reordenamientos en las formas de enterramiento. No es una conexión mecánica y hay siempre variación local, pero la tendencia sugiere que la vulnerabilidad ecológica pudo provocar reajustes que no se limitaban al plano material, afectaban la legitimidad de quienes administraban los recursos. Cuando un canal se obstruye, la capacidad de la autoridad para solucionar el problema se pone a prueba. Cuando los problemas se multiplican, los remedios heredados, rituales, sacrificios, suplicios a lo alto, pueden resultar insuficientes. En paralelo, aparece la evidencia de una profesionalización del sacerdocio y del escriba. En los primeros momentos, la figura que comunica con lo divino y ejerce la autoridad ritual puede haber sido más permeable, menos institucionalizada. Con el tiempo se observan escuelas de escribas, archivos centralizados y cánones rituales fijos que requieren especialistas. Esta profesionalización funciona como un doble filo. Por un lado, estabiliza la memoria y la operación cotidiana de la ciudad. Por otro, crea distancia entre el común de la gente y la fuente de legitimidad. Donde antes la autoridad bajaba de forma inmediata, en mitos y relatos que sugieren encuentro directo con lo alto, ahora mediará un aparato. Sellos, listas, protocolos. El sagrado se traduce en procedimiento. Esa transformación tiene consecuencias políticas profundas.
los templos comienzan a competir con los palacios no solo por ofrendas, sino por la gestión efectiva de bienes, tierras y mano de obra. A la vez, el desarrollo de una burocracia escrita produce un efecto de sedimentación de decisiones. Una norma fijada en una tablilla puede volverse más poderosa que una adivinación de un día. La palabra ritual pierde algo de su espontaneidad en favor de la repetición codificada. Eso no significa que lo divino desaparezca, más bien su forma de aparecer se muda, de manifestación directa a archivo, de voz a registro. Es aquí donde los mitos de conflictos entre dioses adquieren una densidad diferente. Textos como el Enuma Elish, que narran guerras entre entidades celestes y la reorganización del cosmos, pueden leerse también como memoria simbólica de disputas políticas y económicas entre centros de poder humanos. Cuando Marduk reclama primacía y se distribuyen los Me, esas instituciones o poderes culturales que ordenan la vida, la narrativa está reconociendo transformaciones en quién controla las normas y los recursos. Las luchas divinas son en parte metáforas de luchas por hegemonía entre élites que necesitaban justificar su posición mediante genealogías sagradas. Insistimos en la precaución. Interpretar un poema cosmogónico como espejo de rivalidades políticas no busca reducir lo mítico a mero reflejo utilitario. Pretende, más bien, mostrar cómo las sociedades usan el mito para codificar y legitimar cambios institucionales. Los Me no son solo objetos místicos, son también instrucciones sobre quién tiene el derecho de decidir qué se considera orden correcto. Y esas decisiones, en contextos de crecientes demandas por agua, tierras y seguridad, no son menores. Otro elemento recurrente en las fuentes es la figura de los puentes entre lo humano y lo divino, héroes y reyes que circulan en el borde de ambas esferas. Gilgamesh, aunque mítico, aparece como la figura que simboliza el paso de una condición semidivina a una humana, con todo lo que ello implica: grandeza, hubris y finalmente pérdida. En Meduranki, por su parte, funciona en algunos textos como arquetipo del rey que recibe secretos celestes y los transmite. Estas figuras señalan una tensión que atraviesa las sociedades antiguas, la posibilidad de que ciertos individuos actuaran como nodos de mediación, capaces de trasladar saberes y legitimidad desde ámbitos considerados superiores hacia la gestión cotidiana. Pero precisamente porque estas figuras son raras y simbólicamente cargadas, su presencia también sugiere que la mediación directa fue, con el tiempo, menos viable y comenzó a concentrarse en pocos. La acumulación de evidencias textuales y materiales traza entonces un paisaje plausible: sociedades que experimentan crecimiento demográfico y urbano, que enfrentan problemas técnicos y ecológicos cada vez más complejos y que responden mediante la institucionalización de funciones que antes podían estar más distribuidas o ser más flexibles. En ese proceso, la idea de lo divino como actor directo en la gobernanza pierde la espontaneidad y gana formalidad. La puerta, esa metáfora de acceso entre los niveles de realidad, se hace más estrecha. ¿Significa eso que los dioses se retiran? Tal vez no en el sentido literal. Quizá lo que ocurre es que la forma de comunicar la voluntad divina se transforma en artefactos humanos, textos, sellos, ofrendas institucionales. Lo que antes se pensó como presencia física pasa a ser administración de signos. Aquí surge un punto crucial para nuestra hipótesis. Si las prácticas religiosas y las estructuras de autoridad estaban diseñadas, en buena medida, para resolver problemas que hoy llamaríamos técnicos o administrativos, entonces la expansión de la sociedad, su capacidad para multiplicar clientes, demandas y conflictos, podría haber roto la arquitectura misma que hacía posible esa forma de relación entre lo alto y lo humano. La expansión no tendría que ser un acto consciente de sublevación. Bastaría con que la escala excediese la capacidad de una modalidad de mando que dependía de intervenciones marcadas por lo sagrado. Bajo esa lectura, el colapso o cambio de la era antidiluviana sería menos una escena de castigo y más un reacomodo funcional. Lo que había servido para mantener orden deja de ser suficiente y emergen otras formas de legitimación. Pero no todo encaja con elegancia. Incluso si la expansión humana contribuyó a poner en crisis la gobernanza divina directa, quedan muchas preguntas abiertas. ¿Hasta qué punto estos cambios fueron graduales o catastróficos? ¿Cómo se experimentó socialmente la pérdida de permeabilidad entre los órdenes? ¿Hubo resistencias, revivals, intentos de restauración? Los textos dejan huellas de todo eso: reformas religiosas, intentos de reinterpretación de mitos, reinvenciones rituales.
Y también nos ofrecen figuras como Nabonidus, un rey tardío cuya búsqueda de fundaciones antiguas sugiere una nostalgia por un pasado donde las conexiones con lo ancestral aún podían traducirse en legitimidad. Su figura se asoma como un testigo tardío, alguien que intenta volver a encontrar la llave que abre la puerta. Al llegar a este punto, conviene hacer un balance. Tenemos documentos que codifican legitimidades mediante números, poemas que describen medidas extremas contra la saturación humana, sedimentos que atestiguan rupturas ambientales, y un proceso de burocratización que distancia al pueblo de la fuente de autoridad. Todo ello converge en una imagen sugestiva, la posibilidad de que, en cierto sentido, la humanidad haya forzado un repliegue o transformación de lo divino. Pero son todavía piezas de un rompecabezas complejo, y la interpretación exige humildad. Antes de seguir, vale detener la respiración un instante y mirar la noche que envuelve estas historias. Imagina, como cierre de este tramo, una escena. Un escriba en una cámara de barro, la lámpara consumiéndose, las tablas formando pilas como horizontes de un archivo. Afuera, la ciudad respira con los ciclos del agua y el comercio. Adentro, se fijan palabras que un día justificarán reyes y templos. En algún otro lugar, en corrales de adobe, se discute quién debe reparar un dique. En los patios de los poderosos, alguien calcula cuotas y mano de obra. Esas dos geografías, la íntima del ritual y la árida de la administración, comienzan a superponerse hasta confundirse. Y en esa superposición, la distancia entre el hombre y lo supuestamente superior se acorta y se tensa al mismo tiempo. No podemos detenernos aquí sin subrayar la incertidumbre. Muchas de nuestras lecturas son plausibles, otras solo tentativas. Cuando hablamos de caídas de órdenes superiores, hablamos también de memoria colectiva, de reescritura de mitos y de la economía política del símbolo. Hay por tanto una línea muy fina entre sugerir una causa y volverla una explicación absoluta. Preferimos caminar por esa línea con cuidado, sabiendo que la evidencia ofrece varias rutas posibles. Y sin embargo, la idea persiste. Que la propia capacidad humana de multiplicarse, de organizarse en grandes unidades, de transformar el paisaje, puede haber sido la fuerza que obligó a repensar la relación con lo divino. Hasta aquí hemos reunido textos y capas materiales que apuntan en esa dirección. En lo que sigue, intentaremos evaluar las interpretaciones rivales con más detalle, aquellas que leen a los Anunnaki como constructos ideológicos, las que sostienen que representan a élites humanas mitificadas, y las que mantienen, con mayor cautela, posiciones alternativas sobre la naturaleza de esas figuras. Cada una resuelve algunos problemas y deja a otros indefinido. Pero antes de entrar en ese análisis comparativo, hay un aspecto que merece una atención más íntima: las formas en que la memoria colectiva transformó a los dioses en archivos y, en última instancia, en polvo. Imaginar la transición no es solo una empresa arqueológica, es también un ejercicio de empatía cronológica. ¿Cómo sintieron los contemporáneos de esos cambios la pérdida de una presencia que, al menos simbólicamente, había ordenado el mundo? ¿Fue alivio, exilio o ambas cosas al mismo tiempo? ¿Se celebró la nueva independencia como un triunfo o se lloró como una ruptura? Aquí los textos nos dan respuestas fragmentarias. Rituales que se reinventan sugieren adaptación, narrativas de pérdida, resistencia. Y dentro de esas respuestas aparece la figura crucial de la institución. Cuando el acceso a lo sagrado se burocratiza, la autoridad se vuelve demostrable por archivo en lugar de manifestarse por encuentro. La legitimidad se legitima a través de la repetición oficial. Al detenernos en este punto, la historia reclina su voz. Hemos recorrido la primera parte del camino, del prisma que registra años imposibles, pasando por la crisis que narran los poemas, hasta las capas de barro y los archivos que muestran una administración en transición. Hemos planteado la hipótesis central, que la expansión humana pudo provocar la caída o la transformación del orden divino, sin pretender agotarla. Hay aún escenas que no hemos abordado: el sentido político de los mitos bélicos, el papel concreto de héroes puente como Gilgamesh y Enmeduranki, las lecturas alternativas que confrontan la idea de intervención humana con lecturas que prefieren explicaciones simbólicas o extraculturales. A medida que la noche se estira, la pregunta que persiste es también sencilla y punzante: si la humanidad empujó,
aún sin querer, contra las estructuras que sostenían la gobernanza divina. ¿Cómo se materializó ese empuje en las prácticas diarias? ¿En qué momento una decisión burocrática, una reforma ritual o una crisis ambiental convirtieron la presencia de lo alto en un recuerdo? Es en esa bisagra donde nos esperan las interpretaciones, y es ahí donde conviene detenerse para escoger la lupa adecuada. Los poemas que narran la guerra de los dioses no son, en su superficie, manuales de administración. Son, en cambio, relatos que suenan con la fuerza de una tradición que intenta ordenar lo inconmensurable, la creación, el poder, la atribución de responsabilidad última. Pero si permitimos que esas imágenes operen como espejos más que como relatos literales, algo empieza a brillar entre las sombras. Las contiendas divinas funcionan como dramatizaciones de transformaciones institucionales. En el Enuma Elish, la figura de Marduk que asciende y reorganiza el cosmos no solo impone un nuevo panteón, distribuye aquello que los textos llaman poderes o ordenamientos que regulan la vida social. Esos simultáneamente objetos míticos y símbolos de autoridad, son, por así decirlo, instrucciones para el mundo. Una lectura posible es que la narrativa legítima, con gesto poético, la transferencia de facultades, de lo disperso a lo concentrado, de lo flexible a lo codificado. Imaginemos por un momento que los son contratos, ideas sociales materializadas en lenguaje mítico. Cuando un centro político se impone sobre otros, necesita justificar no solo el uso de la fuerza, sino la autoridad moral y ritual para definir qué es ley, qué es técnica, qué es tradición. Entregar un equivale a decir, este rito, esta norma, esta tecnología, pertenece ahora a nosotros y por tanto a todos. Así, la guerra divina puede leerse como metáfora de la lucha por monopolizar la capacidad de decidir aquello que antes era pluriversal. ¿Quién dispone de agua? ¿Quién accede al conocimiento astronómico? ¿Quién manda mano de obra en épocas de hambre? En ese sentido, la victoria de un dios sobre otro refleja la victoria de un modelo de organización social sobre otro. No es una reducción simplista, es una invitación a contemplar el mito como un mapa de transformaciones reales. Pero la lectura simbólica tiene límites, los textos siguen siendo textos, y en ellos se mezclan la experiencia humana y la imaginación. No podemos y no debemos eliminar la dimensión religiosa. Para quienes vivían esos cambios, lo luminoso era real. Lo que proponemos es mantener esa experiencia como auténtica, al mismo tiempo que la situamos en un contexto político y administrativo que también determina comportamientos. El así, es a la vez un símbolo y una herramienta, una máquina de sentido que articula el poder cuando las herramientas técnicas aún no bastaban por sí mismas. Si las luchas entre dioses se leen como metáforas de reconfiguración política, entonces la pregunta siguiente es por el mecanismo. ¿Cómo se cerró la puerta por la que antes, según la memoria, lo alto tocaba lo bajo? Aquí regresan figuras que actúan como umbrales, héroes y reyes que transitan de lo humano a lo divino, y en ese tránsito vuelven más difícil el acceso general. Gilgamesh, con su búsqueda de lo inmortal y su descubrimiento final, que la eternidad, si existe, no es para el hombre común, encarna esa sensación de pérdida. Su historia registra la experiencia de una sociedad que asume la limitación humana, pero intenta conservar vestigios de lo sublime mediante monumentos y memorias. Enmeduranki es otra figura significativa, una especie de paradigma del rey elegido que recibe secretos celestes, un intermediario que trae saberes del cielo a la administración terrestre. Estas figuras muestran que incluso cuando la comunicación directa se hacía más rara, persistieron mecanismos para transmitir lo que se consideraba conocimiento legítimo. Pero la persistencia no es igualdad, cuando esos nodos de mediación se institucionalizan, cuando el saber queda en manos de pocos, cuando la ejecución de rituales se profesionaliza, la puerta se estrecha. Lo que antes podía ser experiencia compartida se vuelve prerrogativa. Los mediadores se vuelven guardianes, y los guardianes se aseguran mediante archivos, sellos y cánones. Es aquí donde la escritura y las tabletas entran con fuerza en el relato. Una tablilla administrativa no convierte a su poseedor en Dios, pero sí lo coloca en el lugar de quien controla la memoria operativa, quién recibió qué, quién pagó qué, quién fue desplazado. La transferencia de autoridad se realiza así por procedimientos, la reiteración de fórmulas, la copia de actas, la imposición de sellos. Lo que antes se resolvía por la impronta ritual de un acontecimiento, un signo, una visión, pasa a resolverse por la inscripción. No es que lo divino deje de importar, es que su manifestación es codificada. La puerta ya no se abre por una palabra milagrosa, sino por un protocolo y un sello reconocible por la élite.
A partir de aquí aparecen claramente las tres grandes vías interpretativas que conviene examinar con calma, porque cada una resuelve problemas distintos y todas, a su modo, dejan fragmentos sin encajar. La primera interpretación considera a los Anunnaki y a las figuras divinas como construcciones ideológicas. En esta lectura, los textos que hablan de longevidades míticas, de órdenes celestiales y de Me serían formas de legitimar poder. Los números inmensos de la King List funcionan como escalas simbólicas. Al situar a un antepasado a decenas de miles de años de distancia, se marca su cercanía privilegiada con el origen, con la fuente de autoridad. Desde esta perspectiva, la metamorfosis del panteón y la concentración de prerrogativas en manos de nuevos centros políticos se entienden como procesos de creación de legitimidad ideológica. La ventaja de esta interpretación es que explica la coexistencia en las mismas tablillas de lo mítico y lo verificable. La escritura funciona simultáneamente como memoria histórica y como aparato legitimador. Su limitación es que a veces resulta insuficiente para abarcar la experiencia religiosa como fenómeno vivencial. No explica por sí sola por qué la gente aceptó estas narrativas como verdaderas, ni cómo se tradujeron en prácticas cotidianas. La segunda interpretación propone que los Anunnaki son, en muchos casos, élites humanas mitificadas. Aquí la hipótesis es más social. Determinados linajes, jefaturas o coaliciones urbanas se sacralizan para mantener el orden. Convertir a un ancestro en semidivino o atribuirle relaciones privilegiadas con los dioses es un procedimiento político eficaz. Crea veneración y, con ella, obediencia. Este enfoque explica la aparición de reyes que reclaman orígenes milagrosos, la construcción de genealogías sagradas y la persistente memoria de fundadores sobrenaturales. Además, es coherente con la evidencia arqueológica de palacios y archivos. Quienes controlaban recursos podían institucionalizar su prestigio. La objeción aquí es doble. Por un lado, subsiste la cuestión de por qué esas figuras eran narradas con atributos que exceden lo plausible. Por otro, este enfoque no descarta que en algunos contextos la experiencia religiosa fuese auténticamente sentida, lo que obliga a una lectura que combine dominación y creencia. La tercera interpretación es más cautelosa y menos homogénea. Sostiene que quizá hubo, en ciertas tradiciones, concepciones sobre agentes no humanos o seres de otra condición. Es una postura que algunos investigadores y lectores encuentran atractiva, porque ofrece una explicación para lo que parece inexplicable. La longevidad numérica, las manifestaciones sobrenaturales, la sensación de encuentro con lo otro. Sin embargo, desde la evidencia que manejamos, esta interpretación enfrenta problemas serios. Los textos mesopotámicos, aunque llenos de lo prodigioso, son también producto de sociedades muy concretas, y sus descripciones encajan dentro de marcos simbólicos y políticos. La hipótesis de lo no humano no puede ser descartada a priori como fantasía, pero tampoco puede presentarse como la más parsimoniosa. En términos metodológicos, es prudente catalogarla como una alternativa plausible en la imaginación humana, pero indefinido como demostración histórica. Más allá de estas tres vías, existe una posibilidad intermedia que quizá merezca más atención. Una hibridación entre mitificación ideológica y sacralización de élites, con grados variables de literalidad en la experiencia religiosa. Es decir, que la sociedad antiguo-mesopotámica produjo relatos en los que conviven dispositivos de legitimación política con experiencias religiosas genuinas, y que la combinación de ambas dio forma a las imágenes que hoy nos resultan enigmáticas. Bajo esta conjunción, la expansión humana no necesariamente expulsó a lo divino, sino que cambió la forma en que lo divino podía ser afirmado y reconocido. Volvamos ahora al nudo de nuestra hipótesis. ¿Cómo habría actuado la expansión humana para provocar una transformación que, en la memoria, se tradujo como caída o repliegue de lo divino? Podemos trazar una cadena causal plausible, compuesta por elementos que se repiten en los registros y que, tomados en conjunto, indican un patrón. Primero, escala y complejidad. El crecimiento de urbes y de redes de intercambio multiplicó las variables a controlar. Un sistema ritual y comunitario, eficaz en pequeñas unidades, puede desbordarse cuando las demandas se vuelven continentales. Controlar aguas, coordinar siembras, atender crisis sanitarias, regular mano de obra y mantener rutas comerciales, requiere rutinas técnicas y logística que exceden la capacidad de respuestas rituales inmediatas. No decimos que el ritual no importara, decimos que el ritual por sí solo puede no haber sido suficiente. Segundo,
Profesionalización de funciones. La aparición de escribas, escuelas y archivos especializa la memoria. Esa especialización crea un circuito que retiene saberes en manos de intermediarios, sacerdotes, funcionarios y familias que dominan la escritura. Con el tiempo, la autoridad que antes se manifestaba en encuentros, ahora se ejerce por mediación. Los intermediarios son necesarios para operar los complejos sistemas hídricos, fiscales y judiciales que sostienen ciudades densas, y la concentración del saber se convierte simultáneamente en una forma de poder. Tercero, competencia entre centros. A medida que los palacios se profesionalizan y las redes se extienden, la tensión entre templos y palacios crece. Ambos necesitan recursos, ambos necesitan justificar su control. Las luchas por y por prerrogativas rituales no son solo disputa simbólica, afectan la capacidad de movilizar recursos en tiempos de escasez. En esa tensión, la narrativa que reivindica a un dios o a una dinastía como legítimo se vuelve instrumento político. Cuarto, vulnerabilidad ecológica y técnica. Las múltiples huellas de sedimentos, las capas de abandono y reocupación, sugieren que el entorno no siempre fue dócil. La fragilidad frente a inundaciones, sequías o plagas puede precipitar respuestas extremas. Cuando las soluciones tradicionales fallan, las sociedades rehacen sus arquitecturas de poder. A veces eso significa la centralización, otras la fragmentación, y en ocasiones la invención de nuevas formas de legitimidad. Quinto, memoria y reescritura. Finalmente, la forma en que estas transformaciones fueron recordadas tiene un peso político en sí misma. Reescribir el pasado para explicar el presente, mencionar reyes de longevidad imposible, narrar diluvios que corrigen la desequilibrada proliferación humana, es una manera de dar sentido al cambio. Así nacen tanto la nostalgia como la justificación del nuevo orden. Si ensamblamos estas piezas, la hipótesis de que la expansión humana contribuyó a forzar el repliegue de la intervención directa de lo divino se vuelve coherente. La escala exige respuesta técnica, la técnica reclama especialistas, los especialistas monopolizan la memoria codifica legitimidad, la legitimidad se afirma por protocolos en lugar de por encuentros. El resultado, según la imagen histórica que proponemos, no es tanto un abandono dramático del cielo como una transformación paulatina y compleja de la relación entre ambos planos. Conviene, sin embargo, atender las objeciones. Algunos dirán que esta lectura reduce la riqueza religiosa a meros mecanismos de poder. Otros insistirán en que los relatos de contacto divino son demasiado persistentes para ser meramente residuales. Ambos tienen razón en parte. La dimensión espiritual fue real para la gente que la vivió, y al mismo tiempo las instituciones emplearon esa dimensión para consolidarse. Además, esta tesis no explica por sí sola episodios en los que la experiencia religiosa revivió o se intensificó. Los textos muestran intentos constantes de restauración, rituales que buscan reabrir la puerta, reescrituras que buscan reinstituir la memoria perdida. Estas resistencias y recuperaciones forman parte del cuadro. La transformación fue competitiva, incompleta y multifacética. Para imaginar cómo se experimentó esto en la práctica, pensemos en escenas cotidianas. Una campesina que depende del riego acude al cauce para comprobar la compuerta. Su vida depende de decisiones técnicas que quizás se toman en una sala donde nadie reza. Un campesino también recurre a rituales para apaciguar la lluvia. Ambos procedimientos coexisten. En la ciudad, un contrato sella la entrega de grano. En el templo, un ritual pide la bendición de los dioses. El acompañamiento de archivos y rituales produce una realidad híbrida. La gente se adapta, negocia, celebra y sufre. Lo que cambia es el lugar desde el que se ejercen las decisiones cruciales. Hacia el final de este arco histórico aparecen figuras como Nabonidus, un rey tardío que según los textos se ocupa de las fundaciones antiguas y de la restauración de viejos santuarios, como testigos de una memoria en disputa. Su gesto arqueológico y religioso sugiere nostalgia y búsqueda, una tentativa por recuperar las llaves de un pasado que ya no se abre igual. La figura de Nabonidus no debe verse como un anacronismo romántico, sino como evidencia de que, cuando los mecanismos de legitimación cambian, siempre hay actores que intentan restituir los lazos antiguos, ya sea por convicción, estrategia política o ambas cosas. Su acción indica que la puerta, aunque se estrechara, seguía siendo anhelada.
Llegados a este punto, la hipótesis que orienta este relato, ¿y si la humanidad provocó la caída de los Anunnaki?, encuentra solidificación en la suma de indicios, números que marcan distancias simbólicas, poemas que problematizan la gestión pública, estratos que revelan vulnerabilidades y archivos que institucionalizan la memoria. Provocó la humanidad esa caída. Una formulación más cauta sería: la expansión humana creó condiciones que hicieran inviable, o al menos transformaron sustancialmente, una forma de gobernanza que presupuso una intervención más directa de lo luminoso. No es una conclusión tajante, es una lectura que armoniza textos y materiales y que respeta la incertidumbre inherente a nuestra evidencia. Antes de cerrar, es importante recalcar la humildad del método. Toda reconstrucción histórica es parcial, sujeta a nuevas tabletas, nuevas capas estratigráficas, nuevas interpretaciones. Además, las sociedades antiguas no obedecieron a un plan consciente. No se trató de una gran conspiración de la humanidad para expulsar a los dioses, sino de una concatenación de decisiones, limitaciones técnicas y necesidades que fueron reconfigurando el mapa del poder. La palabra provocar no debe leerse como una imputación teleológica, debe leerse como descripción de un efecto secundario. El crecimiento humano, sin intención moral colectiva, remezcló las condiciones de posibilidad de la autoridad. Para terminar, volvamos a la imagen que abrió este viaje, la arcilla con la lista de reyes. Cerramos ahora con otra escena, más íntima y más lenta. Imagina una cámara donde las tabletas se apilan como capas de un paisaje humano. La lámpara parpadea. En una esquina, un funcionario repasa cuentas. En otra, un sacerdote repite con una voz que tiembla una fórmula que ya no garantiza lo que prometía. Afuera, la ciudad respira. Puede que haya más gente que antes, más cosas por resolver, más manos que juntar. En algún patio, un niño pregunta por qué los reyes de antaño vivían tanto. Alguien responde con una historia que mezcla asombro y explicación. Vivían más porque estaban más cerca del origen, dice. Y el niño imagina un cielo que bajaba a firmar decretos. Esa imagen es poderosa, porque nos recuerda que los mitos y la administración, el fervor y la contabilidad, siempre estuvieron entrelazados. El cierre de la puerta entre cielo y tierra no necesariamente fue un duelo definitivo. Fue, con mayor probabilidad, un proceso de domesticar lo luminoso. Traducirlo a autoridad escrita, a distribuidos por decretos, a rituales que requieren especialistas. Para algunos fue pérdida, para otros, oportunidad. La humanidad heredó así un mundo en el que el sentido se justificaba mediante archivos y procedimientos, y donde la legitimidad debía ser demostrada, más que constatada por un toque celestial. Esa herencia nos interpela todavía. Nos habla de la manera en que las sociedades resuelven sus problemas, y de cómo configuran las historias que explican esos arreglos. Ahora, mientras la noche se alarga y las luces de la ciudad antigua se apagan una a una en nuestra imaginación, queda una última pregunta, delicada y abierta. ¿Fue aquello una caída o una transformación necesaria para lo que la humanidad iba a hacer? No podemos responderla de modo absoluto. Podemos solo sostener la posibilidad de que, en su empuje por crecer y complejizarse, la humanidad haya forzado cambios, cuya memoria fue narrada como una retirada divina. Y en esa posibilidad hay tanto un porqué funcional como una advertencia poética. Siempre que ampliamos nuestras capacidades, también reconfiguramos las formas en que nos reconocemos y nos legitimamos. Si esta idea te inquieta o te fascina, deja tu comentario con tu propia hipótesis. ¿Crees que la expansión humana fue el motor del cambio, o prefieres otra explicación? Comparte este video con alguien que disfrute de estas dudas antiguas. Y si quieres seguir viajando por historias que mezclan mito y evidencias, revisa la lista de reproducción relacionada. Descansa ahora con la imagen de las tabletas y la lámpara, y permite que la pregunta siga resonando como una pequeña campana en la noche. Buenas noches.